estamos muy felices de que Monseñor Santiago, que ya ha participado en otros programas de Radio María, también esté presente en este programa porque lo toca doblemente, una como delegado episcopal de Causa de Santos de nuestra conferencia episcopal y otra por ser ordinario militar, porque Enrique entró en el Liceo Naval Argentino, concluyó los estudios, tuvo unos años de oficial de la Marina y después dejó, bueno, porque sentía que el Señor lo llamaba a este apostolado en el mundo empresarial a favor de la clase obrera. Este, por eso creo que es muy importante la participación de Monseñor Santiago, que nos puede, él conoce la figura de Enrique Jou porque ha colaborado con la causa desde allá, hace muchos años atrás. Así que pienso que él nos puede decir, ¿no? De su experiencia de obispo, encargado de causas, bueno, encargado de seguirnos y acompañarnos a quienes trabajamos en las causas de los santos de Argentina, la importancia eclesial que tiene la figura de Enrique Jou, su testimonio de santidad, pero también como ordinario militar, subrayar cuál es la actualidad y cómo puede ser un instrumento de pastoral para el ordinariato militar, ¿no? El testimonio de santidad de Enrique. Sí, Bien. buenas tardes. Monseñor, También bienvenido, muy buenas tardes. gracias por darme también una posibilidad de hablar de este fiel nuestro tan destacado, ¿no? Porque lo sentimos así como parte de la Marina, que tener, Dios quiera, pronto santo, un hombre que estuvo en las fuerzas en este tiempo que fue oficial de la Marina, pero como bien han dicho algunos, ha marcado su vida militar, también su vida cristiana, ¿no? Hay una cosa muy linda que tuvo en su vida de laico, en la fuerza militar todo es vertical y la obediencia, y ha puesto como comandante en jefe a Dios y a la Virgen, ¿no? Toda su vida se ha dejado como conducir sin lugar a dudas por Dios en primer lugar y por María Santísima, a quien amaba mucho, ¿no? Para nosotros, yo como obispo castrense, es una bendición tener un hombre de las fuerzas que está, como bien dijo González Rey, aspirante a santo, ¿no? De cadete aspirante a santo, y enseña mucho. Y creo que no solo también, no solo para las Fuerzas Armadas, sino, como bien dijo Silvia antes, como empresario, pero como laico, como padre de familia. A mí cada vez que voy leyendo un poco más de la vida de Enrique Jou me va apasionando su compromiso como laico en las instituciones de la Iglesia, su pasión por encarnar en su ámbito laboral, digamos, la doctrina social de la Iglesia, que es clave también. Creo que Enrique es providencial para este tiempo que nos toca vivir, una economía sana y una economía social al servicio del hombre y de todos los hombres y el progreso, ¿no? Creo que nos va a ayudar mucho esta figura, primero, como se está dando a conocer en este tiempo, y segundo, que si Dios quiere pronto pueda ser beatificado y luego canonizado, es un referente muy importante para nuestra patria en estos difíciles tiempos que nos toca vivir, ¿no? Un hombre que piensa en los obreros como parte de su propia familia, ¿no? Como hermanos queridos, no solo como gente que trabaja para desarrollarse y vivir bien los que tienen más, sino para que todos se beneficien en la empresa, ¿no? Son todos parte de una familia al servicio también del progreso y desarrollo aún de los propios obreros. Creo que es una maravilla y es una actualidad que nos va a hacer muy bien, ¿no? Monseñor, a usted de lo que ha leído, ¿no? Si tuviera que elegir algún hecho concreto, alguna anécdota de la vida de Enrique que le parece que sería bonito que compartir con los oyentes de Radio María, si tiene así la gentileza de compartirlo con nosotros, de contarnos algo así, algo concreto, un hecho concreto de la vida de Enrique que usted piense que es bonito compartir con todos nosotros. Sí, como digo yo, a medida que voy leyendo me van tocando y me gustaría como contar a todos, ¿no? Realmente lo que ha hecho, como anécdota uno puede decir, es esa actitud que tuvo cuando recibió la sangre por su enfermedad de los obreros y descubrir que siempre quiso ser obrero y ahora sabe que corre por sus venas sangre obrera,
es una maravilla, ¿no? También cuando tendría a un linchera y le hacen alguna observación, y dice, bueno, Jesús está dando vueltas por aquí, ¿no? Y esto también es una maravilla, porque es un testimonio haber entendido realmente el Evangelio, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Porque lo cuentan y está en extra procesar, y también supongo que en la posición cuando él se ocupaba personalmente de los que tenían más necesidad o estaban más pobres, o que quizás a los ojos del mundo uno lo desprecia un poco, y él veía verdaderamente en ellos un hermano, ¿no? Pero fundamentalmente me gustaría compartir el tema de un juicio que tuvo que tener, y que lo relata un testigo, que cómo hizo Enrique hacer muchas cosas para evitar también despidos, ¿no? Y generar microemprendimientos en su propia fábrica, o darle a los obreros herramientas para que, en vez, bueno, tener la realidad que despedir, pero no dejarlos con las manos vacías, sino ayudarles a crecer y desvincularlos, pero ayudarlos a que tengan un terreno, a que tengan elementos de carpintería, y hacerlos como mini empresarios a la gente que tuvieron que despedir para bajar costos. Pero bueno, este empresario humano y creativo hizo posible que la gente, como tercerizar en necesidades de la fábrica, pero con esta gente que quedaba despedida, ¿no? Me parece a mí una cosa muy linda. Y la anécdota también, para mí, con mucha fuerza, cuando tiene un juicio que con una persona, la fábrica, y lo pierde el obrero, y el propio Enrique manifiesta que sería mucho más grave quedarle sin respuesta a las necesidades de él y de su familia, y entregar la cantidad de dinero que reclamaba esta persona. Aún habiendo perdido el juicio, él no se desentendía de la preocupación y de los bienes que no tendría este obrero y le harían falta, ¿no? Son como miradas humanas, cristianas, digamos así, de caridad elementales, y que en Enrique los teníamos muy claro, ¿no? Como una finura espiritual, una actitud de ver más allá de la realidad, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que nos maravilla a nosotros, ¿no? Bueno, a los que hemos trabajado en la causa, a los que hemos tenido el contacto directo con los escritos, con la documentación, eh, que o sea, hay que ser así, pero es difícil encontrar a alguien que sea así, ¿no es eso, monseñor? ¿No? Lo que Exactamente. maravilla es que él era así, y aparte lo era con una cierta naturalidad, como si fuera lo más natural del mundo ser así, Sí, ¿no? totalmente. No, totalmente. Por eso digo que Enrique, partimos que él quería y los vivía como hermanos, sus obreros, ¿no? Y les hablaba siempre con claridad, y la empresa los hacía parte, ¿no? Y entonces, bueno, este fallo que fue adverso para un obrero, realmente finalizada la audiencia, dice Enrique, bueno, ha visto las precarias condiciones de salud y la economía del demandante, dice que explica una decisión basada, que sería mucho más grave, y un perjuicio económico como antecedente, que lo que podría significar es dejar a este obrero en la calle, o con un futuro incierto, ¿no? Y realmente, bueno, habla de la caridad exquisita, porque usted sabe bien, Silvia, que cuando uno va camino a santo, por gracia de Dios, ven las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad fueron vividas de manera heroica, ¿no? Y esta claramente es una virtud de la caridad que vivía de hoy, que es salir de sí mismo y pensar en el otro, que es clave en un cristiano. Pero qué maravilla, por eso la Iglesia canoniza a algunos. Habrá muchísimos más santos, pero a algunos los canoniza la Iglesia para decir, bueno, este es el camino, este es el modelo, este es un faro, este es un referente al cual podemos seguir. Y Enrique tiene mucha tela para cortar y mucho para enseñarnos a los argentinos de nuestro tiempo, y para los empresarios, ¿no? Yo siempre digo que en este tiempo a veces quizá hay empresarios que estén llamados a ganar un poco menos, pero a ganar más cielo, ¿no? Enrique nos enseña eso. ¿Sí? Él vivía todo pensando en la vida eterna, con los pies en la tierra, como buen empresario, no diciendo que es pecado el tener bienes o el ganar bienes,
pero siempre al servicio de una economía más solidaria y más fraterna, ¿no? Sí, sí, efectivamente es así, ¿no? Es la maravilla de cómo el Señor ha obrado en él, pero también cómo él fue fiel y cómo él fue dócil y cómo se preparó, ¿no? Porque era una persona muy estudiosa, una persona, sobre todo en los años que está en formación en la Marina, es increíble la cantidad de lecturas espirituales, lecturas de formación que va haciendo en las horas que a lo mejor tenían que estar allá en servicio, no en la nave. Sí, sí. Y bueno, como él aprovechaba el tiempo, después Sí, la capacidad que tenía. claro, y la lectura espiritual, la imitación de Cristo y el Evangelio, ¿no? Como la Sí, brújula de su vida era Jesucristo, ¿no? Así en este término muy de la Armada, digamos, la brújula de él era lo que, el norte suyo era Jesús, ¿no? Y eso sin duda se traduce después. Yo creo que ha sido un hombre de oración, lógicamente, que ha buscado discernir lo que Dios le pedía, y creo que es un modelo sin duda de cristiano, ¿no? Vivió una existencia profunda, no licuada, no mediocre a los términos de Francisco, ¿no? Ha vivido realmente su vocación laical como vocación a la santidad, ¿no? No hay otro modo de vivir fielmente nuestra vocación, en el caso de los laicos, la vocación de todos, nuestra vocación bautismal es una vocación a la santidad, ¿no? Y él se la tuvo se la tomó bien en serio, ¿no? sí, sí, efectivamente. Se nota, ¿no? A través de la documentación de su vida, sea de los testimonios, que de los documentos, de las cartas, esa fidelidad constante, ese buscar siempre la voluntad de Dios, el tener siempre presente, ¿no? Qué es lo que el Señor quería de él en ese momento, y de tratar de ser fiel al Señor en todo, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Sí, Y, sí. y en las anotaciones que él se hacía en las libretitas, ¿no? Esas anotaciones que iba haciendo de las emociones que iba teniendo durante el día, de las inspiraciones que iba teniendo, ¿no? Ese deseo constante, pero día tras día, día tras día, día tras día, de ser fiel al Señor en su vocación laical. Él amaba su vocación laical, que es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque estaba acostumbrado a leer, ¿no? De los consagrados esto, pero no de que haya un fiel laico que ame su vocación laical, ¿no? Sí, Y sí. esto también pienso que es bonito, ¿no? Porque empuja mucho a los laicos, a otros fieles laicos a ser conscientes de que ser bautizados, ser fieles laicos, también una vocación y que hay una misión que cumplir en la vida y en la sociedad. Sin duda, Este, cuando leyendo la vida de Enrique, también esa devoción que él tenía a San Francisco de Sales, a mí en la introducción a la vida de Busto, a San Francisco de Sales, nosotros que leemos y rezamos el oficio de lectura, tenemos esa lectura justamente que habla que la espiritualidad realmente de sacerdote, una espiritualidad de obispo, una espiritualidad de laico, una espiritualidad de empresario, de obrero, ¿no? Yo creo que Enrique entendió su vocación en el mundo civil, en el mundo laical, como pueblo de Dios, pero que no es ajeno a la vida evangélica. ¿Sí? La santidad es para todos, y esto es lo maravilloso también de poder tener un referente laico, empresario, padre de familia, un hombre comprometido en su parroquia, en su iglesia, en las instituciones, en la Universidad Católica, en la Acción Católica, bueno, en la Fundación de Águila, etcétera, que no hay que extrañarlo, ¿no? Porque eso es un cristiano. ¿Sí? Un cristiano es un laico, un bautizado que vive verdaderamente su fe cristiana en lo cotidiano de todos los días, ¿no? O como decía Teresita del Niño Jesús, al cual él también era devoto, vivir extraordinariamente bien las cosas ordinarias, ¿no? Lo que corresponde a sí, cada día, vivirlo extraordinariamente bien, ¿no? sí, sí, así es. Adriana, no sé si vos le querés hacer alguna pregunta a Monseñor Santiago también. Sí, lo estoy escuchando atentamente y me llamaba mucho la atención esto que ustedes se venían compartiendo acerca de que, bueno, a pesar de tener tantas actividades y tan comprometido con cada una de ellas, a la vez tenía tiempo, y yo creo que era el centro por lo que nos van diciendo,
para participar, para celebrar la Eucaristía, para meditar en la palabra de Dios. Bueno, a partir de ahí era toda esa fuerza, ese empuje y ese motor para poder desarrollar todas las actividades que llevó adelante. Esto me quedó como muy marcado del rico diálogo que estoy escuchando. Sí, porque la maravilla de un hombre de Dios que le dedica tiempo a Dios no es pérdida de tiempo, sino es un tiempo nuevo y fecundo, ¿no? Uno puede vivir con más hondura las cosas cotidianas y sencillas. Uno puede leer, y también Fernando Elizalde, que ha hecho también un lindo del dominar la tierra, el libro, haber transmitido y haber compartido reflexiones de Enrique, también con comentarios de la familia, y las cosas cotidianas, cuando se afeitaba, cuando se vestía, los diálogos con sus hijos, el ir al mar con ellos, jugar con los hijos, bueno, las cosas que son cotidianas y sencillas eran vividas con mayor hondura, si también eso vivido como vocación y como algo de Dios, ¿no? Por último, lo que a mí me gustaría compartir es la estampa de Enrique, que uno lo ve con esa serenidad, con ese rostro que trasunta alegría, y también es una clave en la vida cristiana, ¿no? Después algunas de las hijas manifiestan que se ha esforzado por vivir esa alegría, pero la alegría es clave de un hombre que vive en Dios, y la alegría es clave de un cristiano, ¿no? No podemos ser amargos ni tristes si realmente le hemos encontrado a la vida el sentido que camina con nosotros el Señor y que no estamos solos, ¿no? A mí me encanta esa estampa y esa figura de Enrique serenamente sonriendo y transmitiéndonos justamente la clave de un cristiano, que es la clave pascual, ¿no? Puede haber dolor, puede haber sufrimiento, aún en su propia enfermedad, pero nunca perder la alegría ni la certeza que Jesús camina a nuestro lado, ¿no? Creo que es otro rasgo de la espiritualidad que los cristianos tenemos que estar llamados a vivir, ¿no? Transmitir la alegría, que no es la sonrisa fácil, ¿no? Sino es la certeza de sabernos amados por Dios, y eso cambia, y que un Dios que nos ama a todos, y por lo tanto entonces nosotros también amamos de verdad a los demás, aún a los que nos hacen sufrir, o aún a aquellos que nos cuesten más, porque Jesús nos pidió eso, ¿no? Hay que amar como Él, y eso es lo que hace posible que uno tenga esa sonrisa que le viene del alma, ¿no? Totalmente. Monseñor Olivera, queremos agradecerle muchísimo, como decíamos, tantos aspectos tan ricos de la vida del siervo de Dios que vamos a seguir abordando también con otros invitados. Silvia, bueno, muchas gracias por la gestión y la oportunidad de tenerlo, Monseñor Santiago, en este ratito en el programa, así que vamos a despedirlo para continuar luego con otros aspectos de la vida de Enrique Yo con los demás invitados. Bueno, muchísimas gracias, y recemos mucho, ¿no? Porque yo siempre invito que estoy convencido que el Señor escucha la oración de su pueblo, y hace poquito hemos celebrado un aniversario del natalicio de Enrique Yo, y me parece lindo que volvamos a ser conscientes de esa lectura del Evangelio de Mateo, que donde 2 o 3 se junten para pedir cualquier cosa, mi Padre del Cielo se la va a conceder. Entonces, cuando seamos cada vez más reunidos en el nombre de Jesús, pidiendo la pronta canonización, primero por la beatificación, pero pidiendo la canonización de este siervo de Dios que hará mucho bien a nuestro país y a la Iglesia toda. Pero que recemos, que renovemos con confianza, porque Dios escucha a su pueblo. Totalmente. Muchas gracias, Monseñor Olivera. Gracias a ustedes, bendiciones. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, Silvia, compartimos un tema musical y luego seguimos, ¿te parece?, con el resto de los invitados en este programa especial. Sí, cómo no, sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo desde el día aquel en que nací para salvarme? Voy y vuelvo, río y duermo sin pensar que un día he de morir para salvarme. Y es así que olvido el cielo, vivo aquí a ras de suelo.
nos creaste para ti, Señor. No seré feliz si no es en ti, Señor. ¿Yo qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo. ¿Yo qué hago? Voy y vuelvo sin pensar. Loco debo ser si no soy santo. No sea que cuando llegue la muerte mis pecados no me dejen ver. No sea que cuando llegue la muerte mis pecados no me dejen verte. ¿Yo qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo. Río y duermo sin pensar. Debo ser si no soy santo. ¿Yo qué hago? ¿En qué me debo ser encanto? Loco debo ser. ¿Yo qué hago? ¿En santo debo ser encanto? Debo ser. Santo debo ser. Quiero ser santo. Seguimos compartiendo historias de santidad junto a estos hermosos invitados que tenemos en el día de hoy. ¿Cuánto se necesita hoy en Argentina? Dice Jorgelina, de Más Enríquez, dice, a mí me maravilla la vida toda, pero sobre todo cuando sabe que un obrero necesita algo, él se lo da para ayudar con un medicamento, para comprar su casa, etcétera. Gracias Jorgelina. Algunos de los testimonios que están llegando a esta hora de nuestros oyentes. Bueno, Silvia, y decíamos que tenemos más invitados para que nos van a acompañar y nos van a seguir brindando semblanzas y el legado de Enrique Shaw. ¿Quieres presentarlo? Sí, también invitamos a Daniel Martini, que está sirviendo, digamos, haciendo este servicio eclesial en el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, que también él, como Enrique, miembro de la Acción Católica Argentina desde su juventud. Y es bonito, ¿no? Porque también Daniel está casado, es padre de familia. Podemos decir que podría ser miembro de ACDE, porque tiene
un trabajo, digamos, dirigencial, ¿no? Que lo pone un poco también en la línea esta de la vida empresarial. Y bueno, bonito que Daniel pueda compartir con nosotros desde su realidad, de lo que él vive día a día, en la vida familiar, en la vida de trabajo, en la vida asociativa, de apostolado seglar, desde ese punto de vista suyo, de laico, cuáles son los aspectos de Enrique que hoy son más actuales en la tarea evangelizadora, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos o el modo de ser de Enrique que tiene una gran valencia, una gran actualidad para poder ser instrumento de pastoral hoy por hoy en Argentina entre los laicos? Eso sería un aporte que me parecería muy bonito que pudiera compartir Daniel con nosotros y con la audiencia de Radio María. Bueno, hola bienvenido. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Hola Adriana y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Primero, como decías en la presentación, bueno, yo desde mi juventud soy miembro y dirigente de la Acción Católica. Ahora estoy sirviendo en el DEPLAY y también soy socio de ACDE desde hace muchos años. Así que la figura de Enrique Llo para mí siempre ha sido una figura muy valiosa, muy cercana y ha sido un modelo y un amigo de los que nos ganamos en el cielo a través de los santos. Yo, si me permitís, si te parece, hay para mí 2 o 3 notas para compartir como laicos a partir de la figura de Enrique, ¿no? La primera es un poco en el sentido que el Papa Francisco marcaba en Gaudete Exultate, ¿no? La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Yo creo que esta santidad, como le gusta decir a Francisco, es poliédrica, ¿no? No tiene un solo rostro y un solo matiz, sino que tiene muchas caras, muchos rostros, y hay que ver cuáles son los que la figura de Enrique le aporta a la Iglesia. Y yo creo, la primera cara o la primera nota, Enrique es un laico del concilio. Aunque él se murió unos años antes que empiece, en 1962, él es un laico que vivió el concilio. Y nosotros, por ejemplo, sin duda, toda la belleza que el rostro mapuche de Seferino Namuncurá, por ejemplo, le da a la Iglesia con su santidad, bueno, Seferino era laico, pero simplemente porque la enfermedad le impidió ser su verdadera vocación, que era ser sacerdote, ¿no? En la figura de Enrique vemos un laico metido en el mundo, como pedía el concilio, un laico que es padre de familia, que desarrolla su santidad en la vida empresarial, que en la acción católica, en la vida cotidiana. Esto me parece que es un primer rostro para marcar muy fuertemente. Era un laico metido en el mundo, transformándolo desde adentro, como dice el concilio, a modo de fermento, santificándolo desde adentro. Primera nota. Segunda nota que a mí me llamó siempre la atención y me parece muy relevante es la radicalidad con la que vive su vocación laical y su vocación bautismal. Habitualmente esta nota de la radicalidad parece como para los consagrados, o los sacerdotes, los religiosos. Sin embargo, él, nacido en un hogar de clase alta, empieza a leer la doctrina social de la Iglesia y vive una verdadera conversión, y piensa que para transformar el mundo obrero, que era su principal norte evangelizador, él quería mejorar la situación del mundo obrero y evangelizar el mundo obrero. Él interpreta que tiene que hacerse obrero. O sea, él no tiene ninguna duda que si seguir a Jesús implicaba cambiar radicalmente su vida y transformarse en un obrero, pues ese era el camino que tenía que seguir. Después, su director espiritual le ilumina que en verdad podía servir tanto más que siendo obrero, siendo empresario. Y entonces se arroja a la vocación empresarial con toda la fecundidad que nosotros hoy conocemos. Entonces, primero, un laico del concilio. Segundo, la radicalidad. Tercero,
que le va a aportar a la Iglesia una cara del poliedro que está vacía, que es la de un modelo de empresario santo. Eso hoy en la Iglesia todavía no lo tenemos, ¿no? Va a ser el primer empresario que Dios mediante va a llegar a los altares y que va a marcar hoy, cuando el Papa Francisco está llamándonos a construir una nueva economía, pues el rostro de Enrique va a ser el rostro, sin duda, de una economía humana como la que el Papa está queriendo impulsar para una transformación del mundo, de la sociedad hoy. Y una anécdota que a mí siempre me impactó mucho, ¿no? Yo se la escuchaba en algunos seminarios, en algunas ocasiones a Carlos Custer, al querido Carlos Custer, que tanto lo conoció, él desde la actividad gremial en las cristalerías Rigoló, donde Enrique era el director general o el CEO, ¿no? Que es esta anécdota cuando él, ya en su etapa final de la enfermedad, necesita que donen sangre para él, y bueno, los que llenan el hospital donando sangre son sus empleados, ¿no? Entonces, cuando lo cual muestra el afecto que le tenían, y cuando él regresa a la actividad, después de ya en los momentos finales, regresa a la empresa, dice, bueno, finalmente se ha cumplido mi sueño, hoy puedo decir que por mi cuerpo corre sangre obrera. Y me parece que detrás de esta anécdota también hay algo muy importante, que es él consuma en la sangre, no es un mártir, sin duda, en un sentido estricto, pero él consuma su conversión y su vocación también en el símbolo de la sangre, ¿no? Y aquí, y para cerrar, porque si no monopolizo la palabra, y eso no está bueno en radio, y aquí yo lo vinculo también, y me parece muy importante, con quien ha primereado esto de un laicado del concilio en los altares, que es la figura de nuestro beato Wenceslao Pedernera. Nosotros el año pasado tuvimos un regalo de Dios, que fue en el Encuentro Nacional de Laicos tener la figura de la hija de Enrique, Sarayó, y la esposa y las hijas del beato Wenceslao, que compartieron el espacio, ¿no? Y en un momento donde los argentinos fabricamos grietas donde no las hay, y parecería que todo nos divide, bueno, la figura de Enrique y la figura de Wenceslao, que aparentemente parecerían tan distintas en muchos sentidos, bueno, nos dan un camino a los argentinos para mostrarnos que cuando realmente queremos servir y transformar a la sociedad, aunque sea desde distintos lugares, el modelo de santidad es muy similar, porque Wenceslao también asumió radicalmente su vocación laical, también consumó con la sangre, con su propia sangre arterial, su seguimiento de Jesús, y me parece que hoy Enrique y Wenceslao, como figuras de laicos del concilio, tienen mucho para decirnos en cuanto a la construcción de la unidad de los argentinos y a la transformación para el bien común, a la transformación de esta sociedad tan dolorida en este momento, ¿no? Sí, exactamente, Daniel. Los santos, de cualquier clase social que sean, de cualquier profesión que sean o que ejerzan, de cualquier ámbito cultural, ¿no?, donde les haya tocado nacer y vivir, tienen una, ¿cómo se dice?, una clave o un aspecto que es unificador, ¿no?, que es el de la caridad en Cristo. O sea, la vida de unión, de amor con el Señor, unifica. El amor unifica siempre, y más cuando es un amor digamos, a Dios en la persona de Cristo. Eso une muchísimo, porque después la vida espiritual tiene aspectos que son comunes. La vida espiritual, digamos, de un bautizado tiene elementos que son comunes a todos, y la gente o los fieles
que han sabido responder con autenticidad, con generosidad a la acción del Espíritu Santo en su vida y han sido fieles al Señor y han vivido una vida evangélica, los une fundamentalmente el Evangelio, ¿no? Los une el Señor. Así que eso es lo que unifica. Las grietas se crean cuando no se vive la unidad efectivamente en los principios evangélicos, o cuando tampoco se viven en los que son los principios, digamos, de convivencia en la humanidad, ¿no? Así es, y vos fíjate que la verdad es que Enrique y Wenceslao, ambos, responden muy bien a esto que el Papa Francisco también nos decía, esta imagen genial, ¿no? de Francisco de los santos de la puerta de al lado, o lo que él llamaba la clase media de la santidad, ¿no? Que se nos vuelven figuras muy cercanas, porque nos recuerdan el llamado del concilio que todos estamos llamados a vivir también la santidad en nuestras condiciones, porque si no hubiera sido por la gracia de Dios actuando en ellos, y si no fuera porque la gracia de Dios quiere que hoy estemos hablando de ellos y que hoy los dos de alguna manera se presenten frente a toda la Iglesia argentina como modelos, como intercesores y como amigos, pero la verdad que la vida de Enrique podría pasar como la de tantos argentinos que viven con absoluta rectitud su profesión, tanto sea a nivel empresarial o a nivel laboral, que forman una familia, que se desviven por esa familia, que viven la alegría, y en esa vida ordinaria, llevada de modo extraordinario, es que se hacen santos, ¿no? Entonces, la vida de Enrique y la de Wenceslao también, que ambos podrían perfectamente haber pasado, si no hubiera sido por la gracia de Dios, como santos de la puerta de al lado, hoy se nos muestra como un modelo que nos llama a todos los fieles laicos a comprometernos desde nuestra realidad en la transformación de las cosas temporales, ¿no? De la actividad, primero obviamente de la vida en la familia, en la actividad social, en las sociedades intermedias, a los que les toque también en el servicio a la política. Yo creo que esta es la gracia y la riqueza de Dios mediante, que pronto podamos gozar, si es voluntad de Dios, de la glorificación de Enrique, como ya hemos tenido la gracia de vivir la Pascua riojana el año pasado. Sí, Daniel, quería agradecer. Sí, adelante, sí, Silvia, adelante. No, agradecele vos. No, agradecerle a Daniel. Tenemos otro invitado más. Decíamos que son varios los aspectos de la vida y de la labor profesional y apostólica del siervo de Dios Enrique Shaw. Agradecerle, su mirada, el testimonio, las palabras. La gente está agradeciendo. Ya vamos a leer mensajitos. Daniel, gracias por este ratito y por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Saludos. Gracias. Bueno, Silvia, qué hermoso, sabíamos que iba a ser un hermoso programa, ya vamos a conectar también con el próximo invitado, pero están llegando mensajitos, Silvia, te los comparto. Sí. Dice por aquí el padre Sergio, impresionante este testimonio, encarnó en su empresa la doctrina social de la Iglesia. Que es como un capitalismo humanizado, creyente, dice el capitalismo salvaje y el comunismo, que su extremo son inhumanos, tal vez a causa de esta filosofía materialista, y agradece por este testimonio, por compartir esta vida. Por aquí también Evangelina se comunica con nosotros, dice, es muy inspiradora la vida de Enrique Shaw, vivir la cotidianeidad en el lugar que nos toque estar, como empresario, como docente, como recolector de basura, todo viviendo la luz del Evangelio, buscando a Dios en todo y en todos. Gracias, Señor, por este modelo de santidad, dice Evangelina, y termina su testimonio diciendo, yo también quiero ser
santa. Hermoso, bueno, ese es el objetivo del programa. Tenemos un mensajito en audio. Mariana, adelante. Genial, Radio María, hermoso programa. Realmente a Enrique Shaw lo admiro. Qué maravilla. Y admiro también a su esposa y a sus hijas, a sus hijos, porque realmente fue contenido todo el bloque familiar en la santidad. En esa espiritualidad se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Toda la familia. Son una maravilla, por Dios. Qué cosa más maravillosa. El Señor se manifiesta en nosotros, en cada uno de los que le decimos que sí, o miramos por otro lado y nos hacemos los distraídos. Pero Él nos sigue buscando y hay gente genial como Enrique Shaw y toda su familia que le dijeron que sí al Señor y lo apoyaron. Un montón, se habrán tenido que renunciar a ganas de tenerlo y él se dedicaba mucho a los obreros y a su trabajo y a la iglesia, a la Eucaristía y a promover todo tipo de cosas que hace que él no esté tanto con la familia, pero la familia está con él emocionalmente. Hermoso programa. Gracias. Muchas gracias, Nilda. Y la semana pasada hablábamos con la hija y decía que estaba también con ellos. Estaba y eran 9 hijos y sin embargo también era plenamente dedicado a la familia. Es impresionante. Bueno, Silvia, ya nos quedan poquitos minutos, pero tenemos otro invitado. Te pido que lo presentes también y bueno, podamos también escucharlo a él. ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, el próximo invitado que tenemos es Emilio Izarraga. Emilio ha sido presidente nacional de la Acción Católica Argentina y ahora está de responsable de la Comisión Episcopal Justicia y Paz. Él también, como Enrique, casado, padre de familia, también hace una actividad que podemos decir dentro de una empresa y bueno, una actividad que podemos decir, seguramente no es obrero, así que lo podemos poner más cerca de la actividad que tenía Enrique dentro de la empresa, por lo cual vive una realidad muy parecida a la que vivió Enrique. Pero lo que yo quisiera que Emilio nos aportara o compartiera con nosotros, el que está ahora dedicado apostólicamente, digamos así, al tema de justicia y paz, al tema, toda esta pastoral de la economía que quiere llevar adelante el Santo Padre en este momento particular de la historia del mundo, ¿no? Que sabiendo y conociendo todos estos temas, porque es lo que está trabajando en estos tiempos de su vida, nos diga de cómo la figura o el testimonio de santidad o los escritos de Enrique nos iluminan para responder positivamente, evangélicamente, sobre todo a los especialistas, a los que se especializan en economía, en actividades empresariales, a responder a este momento histórico, ¿no? Responder a este momento histórico. A ver, Emilio, si nos podés iluminar desde tu experiencia. Hola Silvia, ¿qué tal? Un gusto escucharte y a todos los que están ahí en el equipo Radio María. Bueno, muchas gracias por invitarme y creo que la figura de Enrique tiene, bueno, relevancias múltiples como han ido diciendo tanto Monseñor Santiago como Daniel y vos, Silvia. Creo que él aún bastante antes de fundar AGDE o de promover AGDE, es un enamorado también del pensamiento social de la Iglesia. Digo, un enamorado de Jesús, un enamorado de la Virgen, pero también se comprometió a fondo en esto de las implicancias sociales de nuestra fe. Y esto lo pudo transmitir no solo en la fundación de AGDE, sino también en todo un camino que fue haciendo en la vida de la Iglesia.
Y creo que eso también nos puede ayudar a nosotros a pensar, decir, bueno, cuáles eran los valores que él impulsaba, ¿no? Y yo creo que él impulsaba el tema de la dignidad humana, ¿no? Tan peculiar en este momento donde la pandemia nos muestra o nos desnuda con pandemias preexistentes de pobreza, de inequidad, de injusticias. Pienso en los migrantes, pienso en la falta de trabajo, en los desocupados. Sin embargo, Enrique, a través de toda su trayectoria, inclusive recuerdo ahora que cuando él va a estudiar a Estados Unidos, ahí se interesa mucho por la JOC, que era una organización que estaba naciendo. Ahí viene este deseo que hablaba Daniel de evangelizar el mundo de los trabajadores. Sin embargo, la recomendación de que se involucre más como empresario, que era donde también podía hacerse mucho bien. Pero él tenía, digamos, esta consideración de todos, ¿no? Este todos que nos habla Francisco también en todos sus documentos, ¿no? Esta pasión por todos. Y ahí incluía preferentemente a las personas más vulnerables, como en el ámbito de la producción podrían ser los trabajadores, ¿no? Su consideración con los trabajadores tiene muchas anécdotas, muchos ejemplos. Y tal es así que, por ejemplo, Enrique es invitado a redactar. Te digo que esto no era nada común, sobre todo en esa época, no recuerdo el año, pero debe ser por el 55, 56, la pastoral colectiva del episcopado argentino sobre la promoción y la responsabilidad de los trabajadores. A modo de asesor del episcopado en ese momento, es invitado a redactarla. Es un documento que yo animo a todos a leer, que es, digamos, pionero en ese tema. Y también Enrique, dentro de sus aportaciones, digamos, a la vida social argentina, está el tema de las asignaciones familiares. Ustedes saben que si bien el régimen de asignaciones familiares ya estaba en varios países del mundo, y no podríamos decir que Enrique fue el que lo inventó, sí podemos decir que fue uno de los impulsores de la implementación en la Argentina. Desde su discusión inicial en la Argentina, donde se planteó en varias reuniones de la Acción Católica, él participaba del Secretario Económico y Social, esta idea de poder apoyar a aquellos trabajadores, especialmente que tenían hijos, él la quiso traer acá a la Argentina, y eso me parece muy importante. Fíjense la creatividad de Enrique, porque en ese momento esto no existía, lo había visto en algunos espacios del mundo, y él lo pone. Hay un discurso de él donde que yo me lo anoté para esta entrevista, que dice: cabe destacar que moralmente lo justo es que todos los que hagan un mismo trabajo puedan tener un mismo nivel de vida. Es injusto que una familia que da hijos a la patria se vea obligada a vivir en un nivel muy inferior al del soltero, y además no puede alimentar, cuidar y educar debidamente a sus hijos. Era parte de su fundamentación para poder llevar adelante este proyecto, que finalmente salió como ley, y bueno, hoy día todos lo disfrutamos en la Argentina. Digo este ejemplo, lo mismo que la creatividad de él aplicada a la realidad, no, o sea, trataba de unir los principios con la vida cotidiana y no se dejaba amilanar fácilmente por las dificultades, donde todos veían que la posibilidad de administrar mejor una empresa era reducir el personal. Él buscaba la manera, en forma creativa, de solucionarlo, ¿no? Hay una anécdota, yo no la tengo a mano, pero me viene ahora a la memoria, de algunas indicaciones que tenían sus socios de fuera del país para reducir la empresa, y él le busca la vuelta para hacer una línea de producción que luego sea, digamos, proveedora de la empresa,
de tal manera como adelantándose inclusive a soluciones que después aparecieron a nivel de organización empresaria, de tal manera de que nadie quedara sin trabajo, ¿no? Yo creo que en eso fue pionero, ¿no? Ser un empresario o un dirigente de empresa que buscara siempre abrir nuevas posibilidades de trabajo, más que tener siempre la preocupación por maximizar las ganancias, ¿no? Eso hacía de Enrique un emprendedor y no un especulador, que es lo que necesitamos en esta nueva economía que nos propone el Papa Francisco. Qué hermoso. Bueno, Emilio, te agradecemos este aporte que consideramos muy importante, sobre todo porque vos sabés, estamos todos viviendo esta circunstancia histórica que es mundial, y es bonito saber que vos desde tu servicio, de lo que te estás dedicando en este periodo de tu vida, que es justamente el tema de la justicia, de la paz, nos puedas haber iluminado con esta reflexión. Así que te lo agradecemos de corazón. No sé, vos, Adriana, si le querés decir algo o preguntar algo a Emilio. No, agradecerle también de todo corazón esta posibilidad, este ratito y esta profunda reflexión en estos minutos. Bueno, los oyentes están muy agradecidos. Inés agradece a Emilio, a Daniel, a Silvia por traernos la vida, ejemplo de Enrique Yo. Dice que Daniel Emilio dice un orgullo para nuestra acción católica y agradece. Bueno, eso, agradecerles muchísimo, Emilio, a Daniel, a Monseñor Olivera y a vos, Silvia, por habernos dado la posibilidad en este segundo programa de seguir completando y interiorizándonos y admirándonos mucho más de la vida de Enrique Yo y comprometiéndonos para seguir orando por esta causa. Sí, exactamente. Es un momento en el que se necesita mucha oración, porque es un momento de que en la Congregación de las Causas de los Santos se están evaluando, ¿no?, las pruebas, y está evaluando el testimonio de santidad de Enrique, y bueno, se necesita siempre mucha oración que los ilumine a ellos por este trabajo que están haciendo. Así que eso, les pido a los oyentes de Radio María que tengan esta intención hasta que podamos festejar el decreto de virtud heroica de venerabilidad. Esperemos que sean los próximos meses. Estamos trabajando para ello, y bueno, estas son cosas muy delicadas que hay que profundizar bien y que se tienen que hacer una cierta seguridad de las pruebas, y bueno, son cosas, como es importante, como muy importante, se necesita tiempo de juicio, de evaluación. Así que bueno, acompáñanos con la oración, se los agradezco muchísimo. Y bueno, creo que ya es la hora para saludar a los oyentes de Radio María, y nos veremos el próximo viernes, si Dios quiere. Hasta el próximo viernes. Bueno. Muchísimas gracias, Emilio Incerrada, también por este espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cuando decía Silvia esto, me recordaba no solo rezar por la causa, sino también pedirle a Enrique con confianza. Cuando me tocó llevar las actas al Vaticano junto con los dirigentes de AGBE y también con Silvia, yo era presidente nacional de la Acción Católica, pude saludar al Papa Francisco y cuando le conté en qué andábamos, me dijo: yo le tengo encargado un pedido a Enrique. Así que si el Papa le encarga cosas a Enrique, nosotros podemos también encargarle favores que tengan que ver con todo el trabajo que él ha desarrollado. Así que rezamos por su causa y también nos encomendamos a su intercesión.